paso a la mesa número 1, que se llama la seguridad vial laboral, una herramienta para reducir los accidentes. La mesa la moderaré yo mismo y nos acompañará don Rubén Carrasco, que es técnico de la Unidad de Seguridad Vial Laboral del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, el INST. Luego, doña Pilar de Real, que es jefa del área de intervención estratégica de la Dirección General de Tráfico. Don Heriberto Galván, director del Instituto Canario de Seguridad Laboral. Y doña Lucía Enríquez, que es jefa de la USEL, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia de Las Palmas. Haremos esta mesa y después pararemos a tomar un café. Vayan tomando asiento, preparamos las presentaciones y, bueno, lo que vamos a intentar en esta mesa es compartir con todos ustedes un poco cuál es la visión que está haciendo las administraciones y lo importante que es la integración y la comunicación de todas ellas para que las cosas funcionen bien. Me han dicho que solo este ordenador es el que funcionaba, entonces que yo me voy cambiando para que estéis cómodos y ya está. O sea, que yo, la movilidad hoy en este momento es cosa mía, me voy moviendo. Cuando quieras, bueno, sabéis, puedo hacer de guardia civil y quitaros puntos de tiempo, ¿eh? O sea, sabéis que tenéis un tiempo limitado de aproximadamente unos 15 minutos para hacer y luego haremos una pequeñita ronda de preguntas y debate entre vosotros sencillo, ¿vale? Con lo cual estamos cómodos, tranquilos y cuando queráis adelante. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, me gustaría transmitir el agradecimiento del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo por participar en esta jornada donde se pone en valor la seguridad vial. Y concretamente, desde nuestro trabajo, la seguridad vial laboral. Mi nombre es Rubén Carrasco. Trabajo en la Unidad Técnica de Seguridad Vial Laboral del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y concretamente en el Centro Nacional de Nuevas Tecnologías. Voy a dar vamos a hacer un breve repaso sobre los datos del último informe de accidentes laborales de tráfico, ¿de acuerdo? Correspondiente al año 2024. Con respecto a lo que establece este informe, tenemos que se registraron en el año 2024 647.200 accidentes de trabajo, de los cuales 76.327 fueron accidentes laborales de tráfico, ¿vale? Lo que representa el 11,8% de esos accidentes de trabajo totales registrados. De esos 76.000, 21.334 fueron accidentes en jornada y casi 55.000 fueron accidentes laborales de tráfico in itinere. Como novedad, a lo largo de este informe se puede observar la división por sexo que se ha realizado sobre los datos recogidos, tanto en este gráfico como en las principales variables que aborda el documento. Tenemos aquí la distribución de los accidentes de trabajo mortales según el tipo de accidente y sexo. Aquí lo que vemos es que de los 830 accidentes de trabajo mortales que se registran en el año 2024, 239 fueron accidentes laborales mortales de tráfico, ¿de acuerdo? 104 en jornada y 135 in itinere. Si observamos la evolución temporal de los accidentes laborales de tráfico desde el año 2021, si vemos en la parte superior tenemos los accidentes laborales de tráfico in itinere se puede observar que año tras año tenemos un incremento y esto pues evidencia la importancia de abordar este tipo de accidentes, puesto que todos los años encontramos cifras bastante elevadas con respecto a los accidentes laborales de tráfico in itinere. Y en la parte inferior tenemos los accidentes laborales de tráfico en jornada. Como veis ahí, tras el incremento que se produce en el año 2022, tenemos ya como una estabilidad relativa. Aunque se puede hablar de que tenemos unas cifras que están estancadas. Si vemos el porcentaje de accidentes laborales de tráfico con respecto al total de accidentes de trabajo registrados, vemos que poco a poco ese porcentaje va aumentando. Por ejemplo, en el año 2021 era un 10,8%, en el año 2022 tenemos un 11,2%, en el año 2023 un 11,7% y, como hemos visto anteriormente, un 11,8% en el caso del año 2024.
Ahora nos centramos en el accidente laboral de tráfico en jornada laboral, ¿vale? Estas son algunas de las variables que incluye el informe de accidentes laborales de tráfico y tenemos como primera variable, según gravedad y sexo. Aquí tenemos los accidentes laborales de tráfico en sus distintos grados, leves, graves o mortales, y tenemos que el porcentaje representativo en hombres es del 10,5%, en mujeres el 14,1% en el caso de los leves. En cuanto a los accidentes graves, los hombres un 21,8% y las mujeres un 26,7%. Y en cuanto a los accidentes mortales, los hombres un 26,8% y las mujeres un 50%. ¿De acuerdo? Esto lo vemos de forma más clara en esta tabla que incluye el propio informe, donde están marcados esos porcentajes y donde vemos que lo que observamos es que a medida que aumenta la gravedad del accidente, aumenta progresivamente también el peso porcentual que tiene el mismo. Ahora pasamos a la variable ocupación y sexo. Aquí tenemos que la principal ocupación donde se registran estos accidentes laborales de tráfico en jornada es entre conductores y conductoras y operadores y operadoras de maquinaria móvil, ¿vale? Donde tenemos los porcentajes más elevados y donde también tenemos los índices de incidencia más altos, ¿vale? Recordemos que el índice de incidencia lo que nos da es una idea del riesgo relativo de sufrir un accidente laboral de tráfico en este caso. Y luego también tenemos otras ocupaciones importantes en este sentido, como el personal no cualificado en servicio, excepto transporte, con un índice de incidencia, en el caso de los hombres, de 502,3. Seguido del personal de los servicios de protección y seguridad, en este caso tenemos un índice de incidencia en hombres de 355,7 y en el caso de las mujeres un índice de incidencia de 419,1. Y bueno, también tenemos otras ocupaciones con tasas de incidencia elevadas, como el personal cualificado de la construcción, excepto los operadores de máquinas, que en el caso de las mujeres pues tenemos una incidencia de 136,8, ¿vale? Muy por encima del resto de ocupaciones. Aquí lo que vemos es el sector de actividad. Las cifras más elevadas las tenemos en el sector servicio, ¿vale? Con los porcentajes más elevados. Y en el caso de los hombres tenemos la incidencia más elevada de 189,2, ¿vale? Algo menor en las mujeres, 49,1, y sin embargo las mujeres sí tienen en el sector de la construcción un índice de incidencia bastante más elevado, de 66,5, y en el caso de los hombres también tenemos un índice de incidencia elevado de 129,1, pero en cualquier caso superior al resto de sectores, al sector agrario y al sector industria. Según división de actividad y sexo, lo que vemos en la parte superior es que tanto como para hombres como para mujeres, la mayor incidencia, los mayores niveles de incidencia se acumulan o se concentran en actividades postales y de correo y en el transporte terrestre y por tubería, ¿vale? Con un índice de incidencia mucho más elevado que en otras actividades. Y luego, pues, por ejemplo, en el caso de los hombres tenemos también los servicios de comida y bebida con un índice de incidencia igualmente elevado con respecto al resto de actividades. Aquí vemos los vehículos implicados en los accidentes laborales de tráfico en jornada, que, bueno, como veremos también en la siguiente diapositiva, que trata, digamos, los vehículos implicados en los accidentes in itinere, tenemos en ambos casos un claro predominio de los turismos, en menor porcentaje motocicletas y con porcentajes mucho menores en el caso de otros vehículos, como veis ahí, como por ejemplo furgonetas o camiones y autobuses. Aquí, en el accidente laboral de tráfico in itinere, pues vemos otra vez un claro predominio de los turismos frente al resto de vehículos implicados. Dejamos ahora el accidente laboral de tráfico en jornada y pasamos al accidente laboral de tráfico in itinere. Aquí lo que vemos son porcentajes muy parecidos entre hombres y mujeres, 53,2% en el caso de los hombres y 46,8% en el caso de las mujeres. Y además con un índice de incidencia que prácticamente es igual, 270,3 en el caso de los hombres y 270 en el caso de las mujeres. Según edad, y teniendo en cuenta que estamos hablando del accidente laboral de tráfico in itinere, también vemos cifras, vemos porcentajes y niveles de incidencia muy parecidos
con, digamos, niveles elevados en la franja de 30 a 34 años, tanto en hombres como en mujeres. Y, bueno, aunque tenemos datos parecidos, hay, como he marcado ahí, una mayor incidencia en hombres jóvenes que comprenden la franja de edad de 16 a 19 años y de 20 a 24 años con 645,9 y 533 como índices de incidencia respectivamente. Según ocupación, donde más accidentes laborales de tráfico in itinere se registraron en el año 2024 es en el personal de los servicios de restauración y comercio, ¿de acuerdo? En el caso de los hombres un 14,8%, en el caso de las mujeres un 21,5%. Atendiendo a la incidencia, al índice de incidencia, las ocupaciones donde existe una tasa de incidencia más elevada son el personal no cualificado en servicios, excepto transporte, en el caso de los hombres con un índice de incidencia de 731,2, y en el caso de las mujeres tenemos el personal de los servicios de protección y seguridad, también con un índice de incidencia bastante elevado de 793,3, ¿vale? Muy superior también al resto de ocupaciones. Vemos también otras con alta incidencia, como por ejemplo en la parte inferior de la tabla, los peones y las peonas de distintos sectores, con un índice de incidencia, en el caso de los hombres, de 543, y en el caso de las mujeres con un índice de incidencia de 620, pero, como digo, ya por debajo de las ocupaciones mencionadas. El informe de accidentes laborales de tráfico siempre suele incluir un apartado sobre grupos vulnerables, y en este caso los grupos vulnerables en cuanto a accidentes laborales de tráfico y en jornada e in itinere, pues los tenemos en esta tabla. En cuanto al sexo, la mayor vulnerabilidad se concentra en ambas modalidades de accidente en los hombres. Si nos centramos en la parte izquierda de la tabla, donde hablamos del accidente laboral de tráfico en jornada, pues en cuanto a la edad, tenemos franjas de edad principalmente de 16 a 19 años y de 20 a 24. En el caso de las mujeres se invierte el orden, pero fundamentalmente son esa franja de edad, esa población joven. En cuanto a ocupación, tenemos tanto en hombres como en mujeres una mayor vulnerabilidad entre conductores y conductoras y operadores y operadoras de maquinaria móvil. Y luego, pues también vemos, en el caso de los hombres, personal no cualificado en servicio, excepto transporte, y también otra ocupación en la que coinciden en vulnerabilidad hombres y mujeres, que es el personal de los servicios de protección y seguridad. Si vamos a la división de actividad de la empresa, tenemos en ambos casos actividades postales y de correos y transporte terrestre y por tubería. Si pasamos a la parte derecha de la tabla, donde se habla de los accidentes laborales de tráfico in itinere, vemos que la franja de edad se mantienen prácticamente igual. En el caso de las mujeres suben en la franja de edad de 20 a 24 y de 25 a 29 años. En el caso de los hombres, según ocupación, tenemos al personal no cualificado en servicio, excepto transportes como colectivo más vulnerable, ocupación más vulnerable en este caso, y también peones de la agricultura, pesca, construcción y otros sectores que también se da en mujeres, pero la ocupación con mayor vulnerabilidad en el caso de las mujeres sería el personal de los servicios de protección y seguridad. En cuanto al accidente laboral de tráfico in itinere, según división de actividad de la empresa, tenemos fundamentalmente, tanto como para hombres como para mujeres, actividades relacionadas con el empleo, actividades postales y de correos en el caso de los hombres y coincidente en ambos sexos los servicios de alojamiento. El informe también incluye una tabla que se refiere específicamente a los accidentes laborales de tráfico mortales. Aquí, si atendemos a los accidentes laborales de tráfico mortales durante la jornada, vemos que en cuanto a sexo, la mayor vulnerabilidad se concentra en hombres. En cuanto a la edad, vemos que la franja de edad aumentan, ¿vale? Tenemos de 45 a 49 años y de 55 a 59 años en el caso de los hombres, y en el caso de las mujeres de 40 a 44 y de 50 a 54. En cuanto a la ocupación, fundamentalmente conductores y conductoras y operadoras de maquinaria móvil, y también personal cualificado en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero en el caso de los hombres,
y en el caso de las mujeres, personal de los servicios de protección y seguridad. En el caso de la actividad de la empresa, en el caso de hombres, fundamentalmente transporte terrestre y por tubería, y también administración pública y defensa, y en el caso de las mujeres, actividades asociativas y transporte terrestre y por tubería. En el caso de los accidentes laborales de tráfico mortales in itinere, vemos de nuevo que se concentra en hombres de 16 a 19 años, y aquí se distancian un poco las franjas de edad, y tenemos también franjas de edad de 60 a más años, y en el caso de las mujeres vuelve a ser de nuevo población joven de 16 a 19 y de 20 a 24 años. En cuanto a la ocupación, pues vemos que principalmente presentan una mayor vulnerabilidad el personal no cualificado en servicio, excepto transporte, y nuevamente los peones y peonas de distintos sectores. Y en cuanto a la división de actividad de la empresa, en el caso de los hombres vemos que se da en la construcción de edificios o servicios de alojamiento e industria alimentaria, y en el caso de las mujeres en agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados, comercio al por mayor e intermediario y servicios de alojamiento. Esto sería el breve repaso que yo quería hacer sobre el informe de accidentes laborales de tráfico, puesto que a día de hoy, creo que hoy ni siquiera está publicado, se publicará próximamente y estará disponible en la página web del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y sí quería hablar de la gestión de los accidentes laborales de tráfico desde el punto de vista preventivo. En primer lugar, para una adecuada gestión de este tipo de accidentes, lógicamente se debe llevar a cabo una evaluación de riesgos laborales. Esa evaluación de riesgos laborales lo que nos va a dar es la información necesaria para que podamos pasar al diseño de las medidas preventivas que sean procedentes en cada caso. Para ello tendremos en cuenta los famosos principios de acción preventiva que alberga la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en su artículo 15, y pasaríamos a la planificación de la actividad preventiva. Y cuando se estime oportuno, cuando se den las circunstancias para ello, pues procederíamos a una reevaluación de los riesgos, a una investigación y al establecimiento de medidas correctoras si fuese necesario, y en su caso volver al rediseño de las medidas preventivas y volver como a ese proceso. Lo que sí hay que tener en cuenta, y esto es importante remarcarlo, es que el accidente laboral de tráfico es un riesgo laboral más. Por tanto, se debe evaluar, se deben establecer medidas preventivas, se deben contemplar las posibles situaciones de emergencia que puedan darse y se debe considerar el vehículo como un equipo de trabajo. Nosotros tenemos muy en cuenta el documento que en su día publicó la Dirección General de Tráfico, que elaboró conjuntamente con el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, puesto que contiene pautas para una adecuada gestión de los accidentes laborales de tráfico, factores de riesgo, buenas prácticas, medidas y también, de forma ya más pormenorizada, la elaboración de planes de movilidad segura y sostenible en la empresa. Conviene tener en cuenta también que todas las personas están expuestas en mayor o menor medida a los accidentes o a los riesgos laborales asociados al tráfico, ¿vale? Ya sea porque realizan desplazamientos durante su jornada laboral o bien porque realizan desplazamientos in itinere, es decir, al ir o regresar del lugar de trabajo. El marco estratégico que nosotros tenemos en cuenta es, lógicamente, la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027, cuya primera línea de actuación se basa en la mejora de la prevención de los accidentes de trabajo mediante el desarrollo de actuaciones de apoyo, información y sensibilización. Concretamente, lo que nos dice es que se promoverá la mejora de la seguridad vial en las empresas conforme al plan de acción para minimizar el impacto del accidente de tráfico en la siniestralidad laboral, que está aprobado por la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es decir, desde el Instituto trabajamos por impulsar la seguridad vial en las empresas y, lógicamente, con este objetivo de reducir los accidentes laborales de tráfico. Además de distintos proyectos que llevamos a cabo, también en el seno de esta Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo hay constituido un grupo de trabajo de seguridad vial laboral que tiene como uno de sus mandatos el constituir un subgrupo de seguridad vial laboral en el que se trabaje por diseñar y desarrollar un documento sobre directrices básicas de seguridad vial laboral, ¿vale? En ese subgrupo de seguridad vial laboral participamos y lo coordinamos con este objetivo. Y ese documento, esas directrices básicas de seguridad vial laboral,
lo que servirían es como apoyo y como referencia a aquellos técnicos de prevención en las empresas que quieran evaluar el riesgo vial. Señalar que también se han llevado a cabo iniciativas y campañas, tanto en el seno de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, como por parte del propio Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y por último, y con esto ya termino, sí me gustaría señalar que la prevención es cosa de todos. Es decir, los datos mencionados evidencian la necesidad y la importancia de implantar estrategias preventivas que aborden simultáneamente pues, edad, ocupación, actividad y, en definitiva, pues, todas las variables que incluye el informe, es decir, algunas de las variables y otras que se han mencionado y que incluye el informe de accidentes laborales de tráfico. Y que solo mediante un enfoque holístico y coordinado entre empresas, entre administraciones y entre personas trabajadoras podremos reducir significativamente la siniestralidad vial laboral. Y nada, de nuevo, reiterar el agradecimiento por parte del Instituto por participar en esta jornada y nada, a todos los presentes muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Rubén. Aquí es que vamos a decir gracias por hacer spoiler y contarnos en exclusiva, ¿no?, parte de ese informe que tendremos a disposición, creo que, como nos decía, en pocos meses, y que es un poco una guía y que nos hace una reflexión también sobre qué tenemos que ir. Destacar cosas importantes que nos decía, la variable de género importante, ¿no?, como la siniestralidad en mujer, que era un punto que no teníamos tan en cuenta, parece que empieza a despuntar, y luego sobre todo en sectores como servicios, protección, etcétera. Creo que son ideas y diagnósticos importantes que nos ayudan a pensar y a reflexionar sobre qué hay que intervenir. Y para decirnos que hay que intervenir, de darnos las líneas maestras de esas estrategias y pensamientos, tenemos a doña Pilar del Real. Nos permutamos, Rubén, si te parece, te pones donde está Pilar. Y Pilar, que es jefa del área de intervención estratégica de la Dirección General de Tráfico. Pilar, cuando quieras, muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias a todos los que nos están viendo por streaming, que gracias a las tecnologías no necesitamos desplazarnos, lo cual también eso es un punto para la seguridad vial. Y bueno, que hemos estado viendo a lo largo de la mañana multitud de información sobre datos a nivel nacional, como nos ha ofrecido Rubén, a nivel territorial, como nos han ofrecido en la inauguración. Y entonces no me voy a centrar en eso. Vamos a centrarnos un poco más en que si esos datos no son suficiente motivo para poder trabajar en seguridad vial laboral, pues vamos a ahondar en otros razonamientos y otras cuestiones que así lo motivan. No sé si se puede poner la presentación o ya se puede. Ah, muy bien, ya está todo preparado. Muy bien. Pues bueno, hemos visto eso, la motivación. Eva también nos ha hablado de los costes humanos, de los costes económicos, y ya son suficiente motivo, pero vamos a hablar de otras tendencias que se están viendo últimamente a nivel internacional y que vienen enmarcadas dentro de unas conferencias ministeriales internacionales sobre seguridad vial, en las cuales destaca especialmente este tema. Ya destacó en el año 2020, cuando se celebró la conferencia en Estocolmo, en donde se elaboró un documento de recomendaciones, y de las 9 que se emitían, 2 de ellas tenían que ver con la seguridad vial laboral, con la recomendación de realizar informes de sostenibilidad dentro del ámbito organizativo y la contratación pública responsable. En esa primera etapa, en ese primer foco, en esa primera parte del decenio, se indicaba que los gobiernos pues, podían hacer actuaciones sobre educación, sobre formación, sobre normativa, pero en esta segunda parte del decenio, en esta última conferencia que ha tenido lugar a principios de año en Marruecos, se ha visto que para poder alcanzar los objetivos que nos hemos planteado para este decenio, no es posible hacerlo únicamente con el trabajo de los gobiernos, y es necesario tener una visión más amplia, una actitud más proactiva y contar con más actores sociales. Y ahí es donde las empresas tienen un papel fundamental. Tanto que de las 6 recomendaciones que emitieron los expertos a nivel internacional en esta conferencia, las 6 están relacionadas con el ámbito laboral. Así que imagínense. ¿Cuáles son y en qué consisten? La primera de ellas es en integrar la seguridad vial en las normas y las buenas prácticas de seguridad vial. Y ya lo ha dicho Rubén, incluir la seguridad vial como un riesgo más, algo que en nuestro país ya está interiorizado. La segunda de ellas es que los gobiernos y las ciudades debemos de dar ejemplo. Debemos de dar ejemplo con nuestra gestión interna, con nuestra contratación, con nuestras formas de diseñar las políticas de movilidad. Son cuestiones que pueden ayudar en este aspecto.
Otra de las recomendaciones es incluir la seguridad vial en las decisiones financieras, de tal forma que las inversiones, tanto públicas como privadas, tengan en cuenta la seguridad vial para decidir cómo y dónde se aplican las inversiones económicas. Otra es está muy relacionada con la cadena de valor organizativa, con tratar de exigir sistemas de seguridad a los contratistas, a los socios, para poder gestionar y transmitir una responsabilidad compartida entre todos ellos, que no es únicamente un tema de gobierno, sino que hay una responsabilidad compartida entre todos los agentes que trabajamos en este ámbito. También algo muy relacionado con lo que comentaba el director de la Inspección de Trabajo, que es con la madurez, con tratar de que la seguridad vial cale de una forma cultural dentro de las organizaciones y que se vea en los valores y en los comportamientos diarios de todos aquellos que participan en la organización, y que está muy relacionado con la madurez. Y luego, por último, también hace mucha alusión a la importancia que tiene el ámbito del sector de la automoción, de las mejoras que se pueden aplicar dentro de los vehículos, porque tienen un gran potencial. En definitiva, es no solo trasladar la responsabilidad al conductor, sino también que el propio sistema, con todos aquellos que participamos, pues podamos ser parte y podemos trabajar en este ámbito. Y en este sentido, con estas indicaciones es como nos inspiramos a la hora de desarrollar y de elaborar la Estrategia Nacional de Seguridad Vial de este decenio. Un poco por resumir, está compuesto de 9 áreas, pero hasta tal punto vimos que era tan importante este área que le dimos un área específica relacionado con las organizaciones seguras. Vamos a ir viendo de cada una de las líneas de actuación algunos de los mecanismos y de los trabajos que se están haciendo. En este sentido, también debo decir que no solamente son actuaciones de la Dirección General de Tráfico, debo decir que la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo que mencionaba Rubén es un ente importantísimo de coordinación de los diferentes agentes entre los institutos regionales, entre nosotros, porque somos muchos los que trabajamos en este ámbito y se hace una labor ingente. Entonces, son muchas las actividades. Yo voy a mencionar algunas de mecanismos que, bueno, desde la Dirección General de Tráfico hemos participado y para que sirva un poco de referencia y de inspiración. La primera de ellas es por lo que debería de empezar cualquier empresa que quiere trabajar en esta línea, que es la de realizar un plan de movilidad, como bien decía Rubén, porque es la forma de autodiagnosticarse, de saber en qué punto estamos. Y en ese sentido, en el año 2011 se hizo este plan tipo de movilidad de empresa segura y sostenible. En el año 2019 se actualizó con la Inspección de Trabajo y es una forma, es un marco que ayuda a las empresas para poder empezar a instaurar este tipo de actuaciones. Y es muy probable que además en los próximos meses escuchen mucho sobre ellos, porque efectivamente, como decía Eva, se hace alusión a ellos tanto como una obligación como ayudas. Pues también está pensado dentro de la ley en el proyecto de la Ley de Movilidad, que ahora mismo, bueno, pues está en un proceso bastante final para poder llegar a aprobarse. A la hora de realizar estos planes es fundamental contar con el empresario para impulsar y dirigir y liderar estos planes dentro de la organización, pero también de los trabajadores. Y también es muy importante tener un plan de comunicación dentro de él, que se transmita, que se conozcan los valores, la política de la movilidad de la empresa, así como los objetivos, las acciones y todas las medidas que se puedan interponer según la naturaleza y las condiciones de cada empresa, que son diferentes en cada una de ellas. Otra de las líneas habla sobre la formación de educación y sensibilización en riesgos viales. En eso los institutos regionales trabajan en esta línea arduamente, han realizado también muchas medidas divulgativas, pero permítanme que les explique alguna que se ha publicado recientemente, que son unos vídeos de concienciación en los cuales nos preocupaba especialmente, como pueden imaginar, al colectivo de aquellas personas que trabajan en carretera, que veíamos que en los últimos años estaban sufriendo, bueno, pues, siniestros considerables, y en ese sentido, bueno, pues se hicieron una serie de vídeos para, desde el punto de vista de un agente de la agrupación de tráfico, de un gruista, que expusieran los riesgos, el trabajo que realizan, para poder concienciar sobre el trabajo que ellos realizan y que es fundamental para que todos los demás nos desplacemos.
Aprovecho también para informar también que otro mecanismo que disponemos para proteger a los trabajadores en carretera es el de los conos conectados, que es un funcionamiento parecido al de las balizas de la V16, que serán obligatorias para el próximo año y que sirven para alertar a los vehículos que se están aproximando a una zona de obras de que tienen que reducir la velocidad y guardar la distancia de seguridad para poder salvaguardar la vida de estas personas que trabajan por nosotros. Otra de las líneas es la de mejorar la prevención de riesgos laborales. Tenemos que apoyarnos en esta legislación tan existente y tan consolidada que tenemos en nuestro país de prevención de riesgos laborales, de la cantidad de personas que trabajan en este ámbito y en este sentido poco puedo decir porque hay otras personas que saben mucho más que yo en este tema, pero permítanme que vuelva a esas recomendaciones que comentaba en la conferencia de Marruecos, porque dicen una cosa que a mí me llamó mucho la atención y es que si fuéramos capaces dentro del ámbito de trabajo de reducir la velocidad de los vehículos en 5 y 8 kilómetros por hora, que eso se puede hacer a través de manera tecnológica con la velocidad, con los sistemas de velocidad adaptados que tienen ahora mismo. Si pudiéramos garantizar el uso del cinturón de seguridad, que eso también existen ya mecanismos dentro del vehículo que nos facilitan el recordatorio de que tenemos que tener el cinturón de seguridad. Si pudiéramos prevenir una conducción bajo los efectos del alcohol, con una cultura de tolerancia cero dentro de la organización entre los empleados de que no se puede consumir alcohol mientras se conduce, o si utilizando nuevas tecnologías que las ADAS, los sistemas de ayuda a la conducción, cada vez los vehículos tienen mayores sistemas de ayuda y es una herramienta muy, muy, muy potente que además desde los últimos años ya se incorporan de serie, hay muchos sistemas de ayuda a la conducción y con una correcta selección de rutas que ayudara a elegir correctamente unas rutas que evitaran tramos de riesgo, etcétera. Bueno, pues estos expertos, de un punto de vista teórico, dicen que seríamos capaces de reducir a la mitad el número de fallecidos relacionados por accidente de tráfico. Al final es un número que merece la pena considerarlo, una estimación bastante optimista teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos y que, bueno, como decíamos, son con mecanismos que ya existen en la actualidad y que podemos aplicar. Pero hay otros sistemas que también nos ayudan a trabajar en la prevención de riesgos laborales, que también, bueno, pues los propios sistemas de gestión de la seguridad que nos ayudan a sistematizar de una forma ordenada pues el identificar dónde podemos encontrar los riesgos, el identificar qué medidas se pueden aplicar y en este sentido pues tienen una relevancia muy importante la ISO, la 45001, que está centrada en la seguridad y salud en el trabajo, y la 39001, que está específicamente centrada en el ámbito de la seguridad vial laboral. Otra de las líneas, y ya que implica trabajar la seguridad vial de un punto de vista un poco más indirecto, no de una forma tan directa, es precisamente aquella que se hacía alusión en Estocolmo en el año 2020, que es la de introducir la seguridad vial dentro de las compras, de los contratos y de las concesiones públicas y privadas. ¿Y por qué? Pues porque, por ejemplo, fíjense, el 11% de la contratación pública implica el 11% del PIB de un país desarrollado europeo, incluyendo, por ejemplo, incluyendo España. Entonces significa, es un potencial muy elevado para poder transmitir a través de la contratación aspectos sociales y entre ellos aspectos sociales como puede ser el de la seguridad vial, de transmitir que la contratación puede ser responsable. Y no solo en el ámbito público, sino también en el ámbito privado, dentro de las contrataciones, elegir un transporte seguro, comprar una flota de vehículos con sistemas de seguridad, elegir proveedores que tengan ese mismo compromiso como el que adquiere la organización, pues este tipo de iniciativas puede ayudar a extender nuestro mensaje mucho más de lo nuestro. Ya voy justilla. Bueno, y esto es lo que queríamos hacer con una instrucción que hemos presentado este verano,
para que, dando ejemplo precisamente dentro de la Dirección General de Tráfico en los procesos de contratación que nosotros hacemos y que pueden imaginarse que en muchos sentidos están muy relacionados con el ámbito del trabajo, porque tenemos muchos trabajadores que tienen que ir a carretera, mantener equipos de diferente naturaleza relacionados con el tráfico, bueno, pues nos parecía importante incluir cláusulas para que las empresas adjudicatarias pudieran pues dar formación a los empleados, que hicieran un plan de movilidad, ese tipo de cuestiones. Y entonces en la instrucción se va detallando un poco el proceso que se debe de llevar a cabo. Acompañando a esa instrucción emitimos una guía general, una guía con ejemplos que ya están aplicándose, los obtuvimos de la plataforma de contratación y en donde se pueden ver ejemplos de cómo diferentes entidades de distinto nivel, nacional, regional y local, pues aplicaban cláusulas de seguridad vial dentro de sus procesos de contratación, pues relacionados con la obligación de que la empresa tenga un plan de movilidad, de que tener una ISO 39001, de que cuando se adquiera un vehículo se adquiera con una serie de condiciones de seguridad, etcétera. Y esto es algo que, bueno, en esta guía hemos estado trabajando. También en incluir la seguridad vial dentro de la responsabilidad social corporativa, porque es verdad que hay empresas que tienen la obligación de realizar informes de sostenibilidad y que este ámbito no es tan conocido. Dentro de los informes de sostenibilidad se habla mucho de aspectos medioambientales, pero no se aborda esto. Y con esta guía queríamos demostrar que tienen perfectamente cabida actuaciones relacionadas con seguridad vial dentro de estos informes de sostenibilidad en las empresas. Y bueno, también hemos elegido, pues yo creo que más de 30 ejemplos de empresas en España que hacen ejemplos maravillosos, además súper innovadores, que aplican la seguridad vial en su día a día, en sus trabajadores y en sus proveedores, algo que también que a mí personalmente también me llamó la atención. Y ahora ya me voy a centrar rápidamente en la seguridad del transporte profesional, porque como pueden imaginar son unos conductores que están más expuestos al riesgo que cualquier otro, porque toda su jornada laboral la pasan dentro del transporte profesional. Y en este sentido, permítanme que les cite dos medidas rápidamente. Una medida que permite al empresario conocer si sus conductores de transporte tienen el permiso de conducir en vigor, algo que fue muy demandado durante un tiempo y se ha habilitado a través de la sede electrónica, un mecanismo, creemos que sencillo, de tal forma que se pueda conocer si los conductores que trabajan en esa empresa de transporte tienen el permiso de conducir y luego un plan dirigido a furgonetas, porque se vio que, como pueden imaginar, en los últimos años el aumento del comercio electrónico, de la distribución urbana de mercancías se ha elevado y entonces veíamos la necesidad de trabajar desde un punto de vista de vigilancia y de control sobre las furgonetas. Y por último, ya la última línea que tiene que ver con el ámbito de la vigilancia de la salud. Ya existía una guía del Consejo Sanitario, pero este año la hemos actualizado. Es una guía que está dirigida mayoritariamente a aquel personal sanitario que trabaje en la vigilancia de la salud y que ayuda, por un lado, a identificar o a detectar factores de riesgo dentro de los trabajadores, a informar y alertar a los trabajadores de las consecuencias al tener esa enfermedad, de qué consecuencias tiene en el ámbito de la conducción para que sirva de aviso y de información, y luego, por último, pues también para cumplir con la normativa de prevención de riesgos laborales. Por último, únicamente quería reseñar que tras el trabajo bien realizado, que es mucho el trabajo que se realizan desde las empresas, creíamos que era importante, bueno, pues dar un reconocimiento. Y esto es un proyecto que hacemos gracias a los institutos regionales de seguridad y salud en el trabajo. Un sello, un reconocimiento que ayude a reconocer y a valorar el trabajo que se hace en la región, en este sentido que sabemos que para las empresas, bueno, pues es importante y se ocupan de ello, ¿no? Es un sello que lleva ya años instaurándose en diferentes comunidades autónomas, se ha instaurado, se hizo en Asturias hace 10 años, continuó Cantabria, La Rioja, Murcia y recientemente se ha presentado en Castilla y León.
Como pueden ver, son muchos los mecanismos que tenemos. Pueden ver algunos más en el díptico que les hemos facilitado, pero es fundamental trabajar todos juntos, porque estamos convencidos de que las empresas van a ser fundamentales en la reducción de la siniestralidad vial, bien como empleadoras, como compradoras y como agentes de cambio en su entorno y en toda la cadena de valor en la que trabajan. Y porque, como dice el lema de la estrategia de seguridad vial, pues solamente entre todos será como sumemos organizaciones seguras y entre todos como sumemos vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. Interesante el paseo, es decir, grandes organizaciones, Estocolmo, Marrakech, que nos dicen las grandes directrices, cómo lo vamos aterrizando las estrategias, cómo damos las herramientas y luego, muy importante, cómo recompensamos y cómo reconocemos aquellas cosas que lo hacen bien. Creo que es importante ver qué dicen los expertos, cómo lo aterrizamos y cómo lo llevamos a la realidad territorial de las empresas. Y la variable cultura, también muy importante, la cultura preventiva en la empresa, el país, tenemos que mejorar esa cultura preventiva. Creo que es importante. Gracias, Pilar. Y continuamos ahora, si cambiamos, con don Eliberto Galván, que es director del Instituto Canario de Seguridad Laboral y CASER. Eliberto, cuando quieras. Buenos días. En primer lugar, agradecer a FESVIAL y a la Dirección General de Tráfico, en concreto a la Jefatura Provincial de Tráfico de Las Palmas, por iniciar esta iniciativa en cuanto a un tema tan importante y que, como los datos han demostrado, pues son desgraciadamente bastante nefastos. La seguridad vial indudablemente es un tema que dentro de prevención de riesgos laborales no es muy tratado. Hay que reconocerlo, que es algo que está ahí, pero que desgraciadamente no le damos la importancia que tiene. Yo en esta intervención, viendo un poco todos los ponentes, lo que voy a centrarme principalmente en una iniciativa que ya se ha nombrado, que vamos a hacer conjuntamente con la Dirección General de Tráfico, y es la creación de un sello movilidad segura y sostenible para las empresas canarias. Antes de hablar de este sello en sí, a mí me gustaría ver dos cosas. La característica de Canarias. Canarias, por desgracia, en el aspecto de seguridad vial, nos vemos obligados a estar normalmente alejados de nuestro centro de trabajo. Nuestro sector turístico es alto, es grande, ocupa un espacio, espacios concretos, que ha ocurrido, que ha desplazado a la población trabajadora de esos espacios. Si la población trabajadora se ha tenido que ir desplazando cada vez más lejos de esos centros de trabajo. ¿Eso qué significa? Pues significa que continuamente, todas las mañanas y al mediodía, vemos una cantidad de coches importante en nuestras carreteras. A esto añadimos, indudablemente, el número de coches. En un estudio que se hizo en Tenerife no hace 2 años, prácticamente hay un coche por habitante. Eso quiere decir, porque a la población normal canaria se suman todos los coches de alquiler de las personas que vienen a visitarnos, que vienen a ver pues todas nuestras espacios naturales y paisajes que son muy bonitos, por supuesto. A esta situación se añade otro tema, y es un tema cultural. Hace unos años se hizo un estudio en Tenerife de cuántas personas entraban, cuántos coches entraban en Santa Cruz de Tenerife de 7 a 9 de la mañana y cuántas personas iban en cada coche. Y salió a 1,7 personas por vehículo. Es decir, prácticamente cada uno vamos con nuestro coche. Si nosotros, yo que tengo que desplazarme a Tenerife y a Gran Canaria, si nosotros cuando vayamos por la autopista a esas horas que vamos a trabajar,
miremos alrededor nuestro, veremos que pasa eso. Si la mayoría de los vehículos van con una sola persona, máximo dos. Entonces, esa cultura tenemos que ir cambiándola, porque eso incrementa el número de vehículos y indudablemente incrementa el número de siniestros. Luego tenemos también otro problema adicional, y es que el parque móvil nuestro, pues es un parque móvil viejo. No, los coches actualmente tienen una cantidad de medidas de seguridad muy grande, pero nuestros coches, que tienen ya sus añitos, no las tienen. Entonces, eso es otro riesgo añadido a la hora de circular por las carreteras. Por eso, cuando vemos que la mayor parte de los accidentes son vehículos particulares, fundamentalmente automóviles y motocicletas. Y ahora también tenemos otro pequeño problema que se está empezando a ver, y es en el ámbito ya laboral, las patinetas. Los patinetes actualmente se están, sobre todo, desgraciadamente, en autónomo, está utilizando en ciertas actividades el uso del patinete sin medidas de seguridad. Una de las cosas que yo pertenezco a la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, y una de las cosas que estamos planteando es la necesidad de establecer equipos de protección individual a estas personas. Es que van, y ustedes lo han visto, lo han podido comprobar, van incluso sin casco y no van a 10 kilómetros por hora. Y desgraciadamente, como es un vehículo muy fácil de movilizar, van por cualquier lado. Es decir, que eso es un tema que no es canario, ¿eh? Es un problema que tenemos en toda España, pero que tenemos que visualizarlo y tomar medidas al respecto. ¿Qué nos está pasando en Canarias? Pues eso, que nos desplazamos mucho para ir a trabajar. ¿Eso qué significa también? Pues aparte de eso, una congestión de tráfico enorme. Todos tenemos prisa porque vamos siempre en el último momento. La prisa siempre nos lleva a cometer cierta ligereza al conducir y nos pasamos de un carril a otro como si estuviésemos en una carrera de Fórmula 1. Estamos emitiendo la emisión de contaminantes, por supuesto, de todos estos coches que están parados y están arrancando, arrancando, el ruido que se está generando, la emisión de gases de efecto invernadero, estamos viendo, y indudablemente todavía la mayoría de nuestros vehículos pues tiene una dependencia importante de los derivados del petróleo. Bien, la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027 habla ya de todas estas problemáticas y de las medidas preventivas que hay que empezar a adoptar. Y la Estrategia Canaria de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027 incorpora, como no puede ser de otra manera, esas medidas para aplicarlas en el ámbito canario. Una de estas medidas que ya venía y que ya se ha nombrado es el sello de movilidad segura y sostenible para las empresas canarias. En este momento ya hemos tenido conversaciones con la Dirección Provincial de Tráfico de Las Palmas para establecer este sello, un convenio de colaboración entre la Dirección General de Tráfico y la Dirección General de Trabajo a través del Instituto Canario de Seguridad Laboral del Gobierno de Canarias, pues establecer el sello de movilidad segura y sostenible, que no es novedoso, que efectivamente, por suerte, ya hay comunidades autónomas que lo tienen muy avanzado, le hace Asturias, le hace Cantabria, como muy bien has dicho, y que, bueno, las reuniones que tenemos periódicas nos están demostrando la eficacia y la eficiencia de este tipo de actuaciones y queremos incorporarlo aquí a Canarias. Este sello de movilidad segura y sostenible, indudablemente, parte de la necesidad también de tener un plan de seguridad vial.
nosotros en nuestras actuaciones desde el instituto, dentro del ámbito de la prevención de riesgos laborales, preguntamos a las empresas si tienen un plan de seguridad vial. Dentro de estas empresas, aquellas empresas que se dedican al transporte normalmente tienen algún plan, pero muchas empresas que el transporte no es lo más importante, que tienen vehículos de la empresa que se mueven, pues no tienen ningún plan de seguridad vial. Entonces, queremos promocionar y promover que cualquier tipo de empresa debe de tener un plan de seguridad vial. Y este plan de seguridad vial debe de partir de la implicación de la dirección de la empresa y de los agentes participantes. Si no tenemos una implicación de la empresa, de la dirección de la empresa, poco podemos hacer. Entonces, volvemos a lo mismo, la importancia de la cultura preventiva que tenemos que tener para todos los ámbitos y para este ámbito en concreto. Este plan debe de asignar a un responsable del plan. Si se fijan, los que nos dedicamos a la prevención de riesgos laborales, esto es lo que se llama el plan de prevención de riesgos laborales aplicado a la seguridad vial. Sí, tiene que haber un responsable del plan y los procedimientos de participación del personal. Hay que contar con las personas que trabajan en la empresa. Es muy importante que se conciencien esas personas. Esas personas no se van a concienciar si no forman parte integrada del plan y lo asumen como propio. Indudablemente la empresa debe hacer un diagnóstico de identificar las principales características de esa empresa. Qué tipo de coche tiene, qué tipo de actividades hace, qué revisiones tienen esos coches, cómo se revisan, qué sistema de modernización tienen para esos coches. Analizar cómo se mueven, dónde van, a qué horas van, incluir dentro de eso el desplazamiento de sus trabajadores desde sus casas, dónde viven esos trabajadores y trabajadoras y cómo se desplazan a esa empresa. Eso es muy importante. Analizar qué accidentes de trabajo ha tenido esa empresa en el ámbito del tráfico. También es importante ver qué ha pasado. Analizar la gestión de los desplazamientos tanto de las personas trabajadoras como de los vehículos de la empresa. ¿Sí? ¿Cómo se gestiona eso? ¿Quién se encarga de la revisión de esos vehículos? ¿Quién se encarga de tenerlos siempre a punto? Volvemos a ver, esto es plan de prevención de riesgos laborales. Evaluación del riesgo. Si asignar el nivel de exposición de riesgo, en este caso a nivel de tráfico, de nuestros coches. Es decir, qué grado de exposición tienen, qué trayecto hacen, si ese trayecto es por zonas de vías que no están en buenas condiciones, si los desplazamientos coinciden cuando más vehículos hay en la carretera o no, porque eso nos va a permitir, entre otras cosas, establecer luego un plan. Oye, ¿por qué mis coches tienen que salir a las 7 y no salen a las 8 o a las 9, que a lo mejor a las 10 o a las 10 que hay menos tráfico en ese momento en las vías que van a utilizar? Seleccionar los colectivos prioritarios, indudablemente, dentro de la empresa, en función del riesgo de las distintas actividades que se realizan. Y lo que es la elaboración del plan, definiendo los objetivos a alcanzar. ¿Qué es lo que quiero alcanzar al establecer este plan? Sí, indudablemente no voy a empezar diciendo el objetivo es accidente cero. Voy a empezar a decir, voy a reducir los accidentes en la medida de lo posible mediante medidas para llegar en un futuro, a tener accidente cero. Quiero decir que con esto que debemos de ser eminentemente prácticos y claros. Sí, hay que ver cómo estamos y en base a eso ir actuando. Seleccionar las acciones que vamos a realizar y buscar sinergia y apoyo con otras empresas de alrededor, que eso es muy importante. Si yo estoy en un polígono industrial, muchos de mis problemas de tráfico lo tienen las empresas que están alrededor. Entonces, a lo mejor la solución la tenemos que buscar entre todos. Luego, le hacemos la implantación del plan, planificamos las actividades que vamos a desarrollar en un periodo concreto.
No, ya iremos haciendo esas actuaciones. No, deben de estar planificadas en el tiempo. Comunicación inicial a la organización de qué es lo que vamos a hacer y adecuar en su caso a las instalaciones y equipos. Oye, pues a lo mejor necesito, para que los trabajadores y trabajadoras tengan más espacio para aparcar, pues necesito ampliar a lo mejor una zona concreta. Es decir, ya ahí se van viendo. Y establecer medidas correctivas y revisar las ya adoptadas. Es decir, el plan de seguridad vial, como el plan de prevención de riesgos laborales, tiene que estar continuamente siendo evaluado para ver si estamos acertando o no, porque a lo mejor hacemos medidas que pensamos inicialmente que son muy buenas, pero en la práctica vemos que no sirven y que hay que acabar con ellas y plantear otras. Y para terminar, proponer una serie de actuaciones que se pueden hacer dentro de este plan en cuanto a acciones a hacer. Indudablemente, la formación en seguridad vial es fundamental. Por desgracia, volvemos otra vez, no es frecuente que las empresas hagan formación en seguridad vial. Entonces, hay que potenciar la formación en seguridad vial. Ya digo, no solamente por el transporte que haga la empresa o los movimientos que haga la empresa, sino también relacionada con la seguridad vial de los trabajadores al ir y al volver al trabajo, que es muy importante porque, como hemos visto en la estadística, son los accidentes initiales los que más accidentes, el mayor número de accidentes que se producen en relación con el tráfico. Luego, otra cosa que hemos visto, la formación de conducción segura de los vehículos. Es muy importante que las personas que utilizan vehículos tengan una formación muy clara sobre qué tipo de vehículo está utilizando, cómo debe utilizarlo, porque cualquier vehículo no se conduce igual. Y esa formación hay que darla. Si esas personas no es, ¿tú tienes carnet? Sí, pues venga, ya es suficiente. Ya voy acabando, sí. Jornadas de formación de seguridad vial para recordar continuamente la importancia de todos estos temas. Campañas de formación en seguridad vial también son muy importantes. La percepción del riesgo mediante simuladores, que es muy importante en las empresas que tienen muchos trabajadores y mucho movimiento de vehículos, pues que se hagan simulaciones para que estén al día. Campañas de divulgación de concienciación en seguridad vial orientadas al uso de vehículos fuera del entorno laboral, porque también eso, simplemente recordarles el último accidente mortal que hemos tenido en misión fue en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Un trabajador estaba haciendo trabajos en una vía, en una autopista en concreto, y con todas las señalizaciones, todos los conos, todo perfectamente establecido. Venía un coche a una velocidad muy considerable, el conductor perdió el control y se comió los conos, el coche que de protección, y impactó contra el trabajador y lo aplastó contra un muro. Sí. ¿Qué significa esto? Que muchas veces el accidente viene por causas externas, pero que tenemos que tenerlas evaluadas y tenemos que buscar más medidas, si hace falta, de seguridad al respecto. Acciones orientadas a mejorar la seguridad y la eficiencia de los vehículos. Ya decía yo al principio, tenemos vehículos que son que hay medidas de seguridad en los vehículos que están muy por encima de las que nosotros tenemos y hay que incorporarlas. Potenciar los servicios de guagua de ruta y lanzaderas. Luego nos pondrán un ejemplo, una empresa que en un polígono industrial que están haciendo esto. Oye, pues esto es muy importante. Si tenemos lanzaderas, conseguiremos bajar muchísimo los vehículos en las vías públicas. Promocionar los coches compartidos en las empresas. Esto es fundamental. ¿Cómo se puede? Leía el otro día un artículo en Francia que hacían las empresas francesas para promocionar los coches compartidos. Bueno, la empresa tenía una zona de aparcamiento, pero solamente podían acceder los coches que tenían 4 personas. Si no, no podían acceder.
Entonces, ¿qué obliga a eso? Oye, a que la gente se organice. Oye, pues fuera del aparcamiento de esta empresa es muy difícil aparcar. Oye, pues vamos a reunirnos para intentar... esto es una propuesta que se le hice hace tiempo también a las universidades. Ya en mi época nadie tenía coche. Me acuerdo, yo tengo una anécdota al respecto. Nosotros jugábamos al fútbol cuando empecé a estudiar primero de medicina en el parking de la Facultad de Medicina. Ahora no cabe un coche. Sí, todos los alumnos antes usábamos el servicio público y actualmente pues todo lo contrario, se utiliza más el coche particular. Flexibilizar los horarios, fomentar la seguridad de desplazamiento in itinere. Oye, pues vamos a ver por qué tenemos que entrar todos a las 8, por qué no podemos entrar flexibilizando el horario de 7 a 9 y así hacemos que cada uno adapte mejor su vida particular a la conducción en función de las vías por donde va. Gestionar el régimen de aparcamientos con criterios de seguridad y lo que decía antes, e implantación del teletrabajo si se puede. El teletrabajo, acuérdense cuando estuvimos en la pandemia, daba gusto ir por las carreteras, ¿no? Bueno, pues en gran parte muchas veces podíamos valorar que muchas veces el teletrabajo puede ayudar a disminuir también la afluencia de coches en nuestras carreteras. Y nada más. Pues muchísimas gracias, Liderton. Vamos cambiando de posición, nos quedamos con la frase importante: los planes tienen que formarlos las personas, sin las personas no podemos hacer nada. Si queremos que a las personas, al trabajador, trabajadora, tenemos que involucrarlo en esa parte del proceso para que lo sientan suyo y realmente ese proceso que decimos, tomen conciencia, no va a ser tan fácil. Y cerramos esta mesa con esto, con doña Lucía Enríquez, que es jefa de la UES. ¿Cómo es? Unidad Especializada de Seguridad y Salud en el Trabajo. Suena muy bien esto, de la Inspección Provincial de Las Palmas. Muy bien. Pues tengo un correo electrónico horroroso. Horroroso. Bueno, pues eso ya hablaremos con Guindín para que nos haga una modificación del correo y que sea fácil poder ponernos en contacto. Cuando quieras, Lucía. Bueno, pues nada, buenos días a todos. Gracias por contar con nosotros para esta jornada y encantada de compartir mesa con Ignacio, con Tito, con Rubén, con Pilar. De Pilar me quedo con una frase que has dicho que la verdad es que me ha impactado mucho. Has dicho que con medidas preventivas se puede reducir el 50% de los accidentes de tráfico relacionados con la actividad laboral. O sea, es que es una frase demoledora, ¿no? O sea, es que en nuestras manos está reducir accidentes y no siempre con costes económicos grandes, a veces con creatividad, con imaginación y con ganas de hacer las cosas en las empresas se pueden adoptar medidas preventivas en las que al final pues evitemos este tipo de accidentes. También me quedo, Ignacio, con una frase que has dicho que esto es una jornada que es una invitación a pensar. Me parece una definición perfecta de lo que hoy aquí nos une y, por supuesto, pues como parte de Inspección de Trabajo recojo el guante en esta necesidad de pensar no solamente que tienen los trabajadores como conductores, sino también las empresas, los agentes sociales, la administración y, en definitiva, todos, porque el tema de la seguridad vial, aunque yo hablaré en concreto de la seguridad vial laboral, es algo que nos tiene que tocar a todos no solo desde que accedemos a un puesto de trabajo, que es la primera vez en la que se nos habla de prevención de riesgos. La prevención de riesgos tiene que estar en la educación desde pequeñitos y mucho más, no solamente en la educación, en los colegios, también en las familias. Yo no sé si soy la más adecuada para hablaros de seguridad vial, soy una conductora pésima, lo suplo todo con muchísima precaución, pero sí que es verdad que desde siempre, desde que mis hijos han sido pequeñitos y nos hemos montado al coche, yo nunca les he dicho, oye, poneros el cinturón de seguridad, siempre les he dicho otra frase que es ataros a la vida. Incluso lo he visto hablar entre ellos, atate a la vida que si no mamá no arranca el coche. Bueno, mis hijos ahora tienen 15 y 20 años y yo sigo usando exactamente la misma frase, ¿no? Por lo tanto, es importante integrar la prevención y la seguridad vial desde el inicio de nuestras vidas. Continuando con esta pequeña ponencia que os voy a comentar, yo me voy a referir obviamente a la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de seguridad vial laboral.
Cuando hablamos de seguridad vial, sabemos todos que tiene como objetivo principal pues, procurar una conducción segura para evitar la producción de accidentes. Si a la seguridad vial le añadimos una palabra que es laboral, pues estamos hablando de concretar ese mismo esfuerzo de la seguridad vial, pero en relación con conductores que realizan esa actividad por razón o por consecuencia de la actividad laboral. Quiero decir con esto que existen puestos de trabajo que consiste tu puesto de trabajo en ser conductor, pero también hay una serie de actividades que no consisten en ser conductor, pero el coche es totalmente imprescindible a la hora de realizar pues, tu actividad laboral. Dentro de la planificación anual que realiza la Inspección de Trabajo, pues yo ya recuerdo desde hace más de 15 años, desde que yo era chiquitita, cuando entré en la inspección, siempre a nivel estatal se ha planificado una campaña específica dedicada a integrar la seguridad vial dentro de la prevención de riesgos laborales de la empresa. Tenemos que tener en cuenta que las condiciones de trabajo que derivan de la conducción de un vehículo no son distintas a las generales de otras actividades ni están excluidas de la normativa de la prevención de riesgos laborales. Por lo tanto, la prevención de riesgos laborales es fundamental en todas las empresas y en especial en este ámbito de la seguridad vial, porque de una forma u otra nos afecta a la totalidad de los trabajadores. ¿Cuál es el objetivo de nuestra actuación inspectora? Esta actuación inspectora, os tengo que decir que es una actuación programada, es independiente de las actuaciones que podemos llevar como consecuencia de la investigación de accidentes, como consecuencia de actuaciones iniciadas por denuncia. Esto es una campaña que se hace totalmente planificada y pensada, que no se hace a voleo. Cuando hacemos esta campaña, que la hacemos anualmente, tenemos en cuenta, por supuesto, el enfoque de género, pero también tenemos en cuenta aquellas empresas que a lo mejor no tienen una actividad dedicada exclusivamente al transporte, pero sí son empresas en las que nos damos cuenta que a lo largo del año pues, han tenido bastantes accidentes en tráfico o emisión. Por lo tanto, cogemos esas empresas para meterlas en esta campaña, más que nada pues para ver la gestión preventiva de estas empresas. También quería comentaros que cuando la Inspección de Trabajo, que actúa de múltiples formas, como todos sabéis, cuando realizamos campañas, el objetivo de la campaña no es eminentemente sancionador, es eminentemente informativo. Son tareas de acompañamiento que hace la Inspección de Trabajo a la hora de llegar a una empresa y controlar pues, su gestión preventiva, a los efectos de que si vemos que algo no está funcionando bien o puede ser mejorado, pues requerirle que lo hagan y realizar ese acompañamiento de asesoramiento tanto a empresas como también a trabajadores. Pues dentro del desarrollo de esta campaña, como os comentaba, esta campaña consiste en verificar cómo gestiona la empresa los riesgos a los que están expuestos los conductores, pero también aquellos trabajadores cuya función principal no va a ser la conducción, pero de forma habitual o frecuente realizan desplazamientos. Podemos hablar, por ejemplo, de empresas de catering, de comerciales, de visitadores médicos. Todas esas personas no son conductores profesionales, pero necesitan el coche, evidentemente, pues, para realizar los desplazamientos necesarios para poder desarrollar su trabajo. Es importante concienciar a las empresas de que contar con un certificado de ITV o con un permiso de conducción no es suficiente. Esto no es suficiente para considerar que se cumple con la obligación de garantizar la seguridad de los empleados. Por lo tanto, con estas campañas también lo que se intenta es mentalizar fundamentalmente a las empresas que la legislación en materia de prevención de riesgos laborales se ha de aplicar también en las actividades laborales relacionadas con la conducción. Como ya decía, todo esto tiene que estar integrado dentro del plan de prevención de las empresas y a veces sí que es verdad que muchas veces recibimos quejas por parte de las empresas de que tienen unas cargas burocráticas muy importantes, que todo son obligaciones. Pues sí que es verdad, pero es que aquí nos va la vida también en los accidentes de tráfico. Por lo tanto, ese llamamiento que hay que hacer también a las empresas como garante de seguridad de los trabajadores para poner y para aportar su grano de arena en la consecución de adoptar una serie de medidas preventivas que luego puedan reducir accidentes es fundamental. Entendido también, alguien en la mesa decía
decía que debemos entender también la gestión de la prevención como una inversión, porque es que la producción de un accidente de tráfico en una empresa no solamente el problema, el dolor personal, profesional que puede producirse como consecuencia de un fallecimiento o de una baja por IT, pero también es el coste económico que tiene para una empresa, ¿no? También es necesario, por lo tanto, mentalizar a estas empresas que es función de la prevención de riesgos laborales, es identificar sus riesgos, una vez que están identificados, evaluar estos riesgos y planificar las medidas correctoras necesarias. Obviamente, si estoy en una empresa donde mi riesgo identificado fundamental es la conducción en mis trabajadores, pues obviamente tendré que darle una mayor atención que en otro tipo de empresas en los que el tema de la conducción pues sea secundario, sin perjuicio de que obviamente no podemos obviar ningún tipo de riesgo, ¿no? Pero sí que es importante tener en cuenta que hay empresas que ese es su riesgo principal y por lo tanto deben de identificarlo, evaluarlo, planificarlo, adoptar medidas correctoras y, por supuesto, lo fundamental, ver si esas medidas correctoras son eficientes. A través de esta campaña nosotros gestionamos, prestamos especial atención a la identificación adecuada, por lo tanto, a los de factores de riesgo, a la evaluación de estos y a la planificación de actividades preventivas que se van a derivar de esa evaluación de riesgo. Pero tenemos que tener en cuenta que esto no se trata solamente de coger un coche y conducir. Se tienen que tener en cuenta también otros aspectos que no podemos pasar por alto, ¿no? La jornada, los descansos, el tipo de fijación de salario, la modalidad de contratación. Todo esto puede producir y puede ser fuente en los trabajadores de estrés, fatiga, sueño. Si yo estoy hablando de estrés, fatiga, sueño y estoy hablando de coger un coche, pues ya podéis ver que la ecuación es complicada. Muchas veces podemos hablar de accidentes de tráfico donde hay errores humanos y deberíamos preguntarnos, ¿esa persona ha descansado lo suficiente? ¿Esa persona está fatigada? ¿Esa persona ha tenido una jornada de descanso entre su jornada laboral o no? ¿Hay una situación de estrés en la empresa? Porque también tenemos que darnos cuenta que el estrés es un riesgo laboral. Por lo tanto, una vez que esté identificado este riesgo laboral en la empresa, es necesario también realizar las correspondientes evaluaciones de riesgo, en este caso psicosociales. Aquí podemos ver también una interacción entre lo que pueden ser los riesgos psicosociales y la seguridad vial. Todo esto también deberíamos de tenerlo en cuenta. Para seleccionar las empresas, como ya hemos dicho anualmente, son objeto de actuación inspectora aquellas empresas que han tenido accidentes, accidentes de trabajo, tanto de tráfico como especialmente también en misión. Dentro de los aspectos incluidos en las comprobaciones que efectuamos, pues nos dedicamos a comprobar determinados aspectos como son, en primer lugar, obviamente, el sistema preventivo, si se contempla el riesgo, y se contemplan riesgos tales como errores humanos, factores psicosociales, estrés, ansiedad en la conducción, velocidad y si se adoptan medidas de planificación preventiva. Ponemos también el foco de atención en el trabajador, si recibe formación preventiva. Tenemos que tener en cuenta que tener el carnet de conducir no es equivalente a una formación preventiva del artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Si recibe, creía que ya me estabas quitando puntos por el tiempo, todavía no. Vale. Sí, no. Vale, si recibe también pues vigilancia de salud, si se le oferta la realización de reconocimientos médicos, teniendo en cuenta también que en las empresas es tan importante la vigilancia de la salud tanto colectiva como individual. Muchas veces pensamos en vigilancia de salud y pensamos única y exclusivamente en el reconocimiento médico. La vigilancia de salud va mucho más allá. El tipo de contrato, la remuneración, la jornada que tenemos, los descansos, todo esto puede incidir, ¿vale? El vehículo, de quién es la titularidad del vehículo, ese vehículo entendido como equipo de trabajo, quién ha hecho ese mantenimiento, quién hace la revisión de esos vehículos que luego se pone a disposición de los trabajadores. Todo esto es fundamental tenerlo en cuenta en nuestras evaluaciones de riesgo. Me refiero a las empresas cuando evalúan los riesgos. La actividad, no es lo mismo la actividad de transporte que realicemos, no es lo mismo transportar mercancías que transportar viajeros. Cuando los riesgos son distintos, en un transporte de mercancías, la forma adictiva de esa carga, de esa descarga, influyen factores ergonómicos fundamentales, pero sin embargo en el transporte de viajeros ya tenemos una situación añadida que es el trato con las personas, que no siempre es fácil. No tenemos más que ver muchas veces mucha cantidad de accidentes que se producen a lo mejor por ataques
ataque de ansiedad del conductor de autobuses porque ha tenido una pelea dentro de su actuación laboral diaria, que es llevando pasajeros de un sitio a otro. También tenemos en cuenta las rutas, si son programadas, si son variables, el objeto de transporte muy relacionado con la actividad, pues no es lo mismo transportar personas que mercancías, que a su vez esas mercancías sean peligrosas, la distancia, etcétera. Otros aspectos que tenemos también en cuenta dentro de nuestra actuación es la organización preventiva del empresario. Si cuenta con un plan de prevención, por supuesto, si cuenta con un plan de medidas de emergencia, si han participado los trabajadores. En prevención de riesgos laborales tenemos que tener en cuenta, sobre todo las empresas, que una empresa que hace prevención de riesgos laborales sin tener en cuenta a sus trabajadores ya le está fallando, o sea, ya es todo como un efecto dominó, ya es que le está fallando absolutamente todo. Fundamental la participación de los trabajadores, no solamente a través de sus representantes legales, por supuesto, sino la de los propios trabajadores. Son ellos los que pueden dar la visión más clara de los riesgos que puede tener una empresa y de las medidas correctoras que pueden aplicarse. Por lo tanto, una prevención de riesgos laborales en la empresa sin una participación de los trabajadores, pues no es una prevención completa. Y por supuesto, si se han adoptado, en su caso, pues medidas de coordinación en el sentido del artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. También un último eje de nuestra actuación inspectora es si las empresas investigan los accidentes laborales de tráfico. El accidente laboral, una vez que se ha producido, ya no podemos parar el tiempo y volver atrás para que no se produzca, pero sí tenemos la posibilidad de que ese mismo accidente, con esas mismas características y esas mismas circunstancias, no se vuelva a repetir. Por lo tanto, cuando se investiga un accidente de trabajo, no se trata de buscar un culpable, se trata de buscar qué fue lo que pasó y qué medidas podemos adoptar para que eso no vuelva a ocurrir. Por lo tanto, es fundamental también la investigación de los accidentes de tráfico y no tener esa idea que tenemos de todo, no, como un accidente de tráfico es inevitable y no podemos hacer nada, ¿vale? Traigo al hilo, por ejemplo, las situaciones de estrés o de fatiga que muchas veces tenemos en la realización de nuestra actividad laboral diaria. A lo mejor un accidente de trabajo con un descanso adecuado, con una jornada adecuada o con una reducción de carga de trabajo, si la carga de trabajo se considera elevada, una vez que han sido evaluados los riesgos, pues podrían ser medidas preventivas que podrían evitar en el futuro la investigación de accidentes de tráfico laborales. En los últimos 4 años podemos decir que se han llevado actuaciones en empresas cuya actividad ha consistido en lo siguiente. Al Inspección de Trabajo le gusta mucho planificar campañas. ¿Por qué nos gusta planificar campañas? Porque tienen efecto dominó. Cuando tú haces una actuación en un ámbito y la repites anualmente, ya muchas veces los servicios de prevención, ya cuando les llega la citación a las empresas, ¿pero esto qué es? Ya es que no, es que están en campaña. Entonces, las campañas son buenas y también animo a las empresas que reciben este tipo de actuaciones de la Inspección de Trabajo. Por supuesto, les animo a cumplir la normativa de prevención de riesgos laborales, porque somos inspectores de trabajo, no podemos mirar para otro lado, pero que también hay que aprovechar muchas veces estas actuaciones que hacemos en campaña como una oportunidad de mejora de la gestión de prevención en cada una de nuestras empresas. ¿En dónde ha actuado la inspección fundamentalmente? Atención sociosanitaria. Este sector está muy feminizado, son personas que van a domicilios particulares a prestar asistencia. ¿Cuál es el objetivo fundamental de su actividad? Pues prestar una asistencia a personas, pero para prestar esa asistencia a personas necesitan transportarse de alguna manera. En hostelería, en especial, también el reparto de domicilio a domicilio de comida, que tanto se está poniendo ahora de moda. Transporte y servicios logísticos, construcción, comercio, fabricación de estructuras metálicas, escuelas de conducción, por supuesto, también tienen trabajadores y tienen que hacer su gestión preventiva, actividades de reparto y postales, y también, por supuesto, en la administración pública, que también tenemos mucho que mejorar. En relación con el resultado de la actuación inspectora, se ha iniciado el procedimiento sancionador. Tengo que decir que en estas campañas se inicia el procedimiento sancionador en muy poquitas ocasiones. Se termina la actuación generalmente con requerimientos para corregir determinadas deficiencias que constatamos y dándose un plazo a las empresas para que corrijan esas deficiencias. Pero sí que es verdad que obviamente hay determinadas deficiencias que deben ser objeto de actuación inspectora a través del inicio del procedimiento sancionador. En estos
últimos años las evaluaciones, las actas de infracción más recurrentes han sido por no evaluar puestos de trabajo correspondientes a repartidor de comida a domicilio o también en el puesto de trabajo de conductor repartidor, no tener organización preventiva. O sea, esto ya es un poco de traca todo lo que estamos hablando. Si no tenemos una organización de la prevención o no tenemos una integración de la prevención, pues difícilmente vamos a poder llevar una gestión preventiva adecuada en nuestra empresa. Y luego también hay que tener en cuenta que sin esa organización preventiva pues tampoco se observa mucho la conciencia de la empresa con respecto a la seguridad de sus trabajadores. También hemos tenido que levantar el procedimiento sancionador por la ausencia de formación preventiva de los trabajadores o por incumplimiento en relación a la vigilancia de la salud. También en algunos casos ni tan siquiera se ofrece a los trabajadores la posibilidad de realizar un reconocimiento médico. Para ir finalizando, simplemente decir por qué es importante la seguridad vial laboral. Bueno, pues es importante, la principal es porque protege a los trabajadores. Pero siguiendo también con aspectos por los que es importante, podríamos hablar que se reducen costes, gastos por baja, reparación de vehículos, todos esos costes que tiene, mejora la productividad en las empresas, mejora la imagen corporativa de una empresa que está comprometida con la seguridad de sus trabajadores y, por supuesto, y también no menos importante, pues porque cumple con sus obligaciones legales. Y para terminar, simplemente cuando estaba haciendo esta actuación quería acabar con una frase motivadora. Sonaba más que se me ocurría la canción de Perlita de Huelva de precaución amigo conductor, pero digo, bueno, yo creo que lo tradicional no puede ser incompatible con las nuevas tecnologías, así que decidí, alentada por mi hijo de 15 años, a utilizar la Chati, como la llama ella, la inteligencia artificial, y le dije, dime una frase motivadora para acabar una ponencia de seguridad laboral, de seguridad vial laboral, y me puso esto: la seguridad vial laboral es tu pasaje de vuelta a casa cada día. Pues bueno, esto es un ejemplo de que lo tradicional también puede ir de la mano también pues con las nuevas tecnologías. Muchísimas gracias por vuestra atención y eso es todo. Muchísimas gracias. Impresionante, Lucía, humanizar, hablar de las personas y tal. Simplemente para terminar, y lo dejo como reflexión, nos vamos al café. Tenemos que tener en cuenta un último estudio que leímos hace poco y que investigamos. Nos decía también que a las personas nos pasan cosas y que hay acontecimientos evolutivos disruptivos o no normativos que también nos afectan. O sea, una persona, por ejemplo, que está en proceso de separación tiene un 17% más de probabilidad de sufrir un accidente de tráfico. O sea, nos separamos, nos casamos, nos enamoramos, desenamoramos. Tenemos familiares que tienen enfermedades, cáncer, y eso viaja con nosotros. Yo no dejo de ser trabajador o no dejo de ser conductor profesional y dejo mi vida fuera. O sea, nuestra vida viaja, nuestras emociones y sentimientos viajan conmigo. Es decir, no es que tengan que estar en inspección de trabajo, pero sí que pensemos, empresas, trabajadores, que compartir y conocer qué le pasa a nuestra persona, a nuestro valor humano en la cadena, es decir, qué le pasa a nuestro trabajador fuera de él, también es importante para tener un cuidado específico, porque no dejamos de ser personas y trabajadores, somos un ser humano que vivimos, trabajamos y disfrutamos. Y creo que en Canarias más, y con el café que nos ha preparado el cassette, mucho mejor. Concluimos esta mesa. Muchísimas gracias a todos. Un aplauso para Rubén, Pilar, Eliberto y Lucía.